esto es bien delicado. Eso no es solamente de encontrar un local, comprar una docena de sillas, poner una mesa y poner un título allá afuera que diga iglesia. Perdónenme, no es tienda. Bueno, en lo espiritual sí, porque tienda, choza, cabaña del pastor. Pero no es un negocio. Eso no es un negocio, hermano. Eso no es de, vamos a ver, vamos a hacer eso. No, esto no es gerenciar, no es ser gerente, ni administrador, ni jefe personal. O estar ahí, bueno, sin el cuidado, el trabajo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces debemos de especializarnos. Entonces me pasó algo. Yo pues siempre cuento ejemplos para poder hablar de lo que es la impartición, pero lo quiero ahora expresar de esa forma. Resulta que mi amada esposa, en algún momento ella estaba con una tos y muy ahí seguida. Y entonces, ¿qué será eso? No es una tos común, ¿verdad? O corriente. Vamos a tomamos algún jarabe. Ella tomó algún jarabe para ver si lo asimilaba mejor y se curara, pero de ahí le volvía la tos, se curaba unos días y volvía. Entonces no, pues vamos donde el doctor, un doctor general, y fuimos, vamos a ver, habla la lengua, y pues mire, tiene tal cosa, y le escuchó, agarró el aparato y se puso a escuchar los pulmones y todo. Mire, tiene algo ahí en su garganta y que le necesita que le ponga ese antibiótico. ¿Está bien? Muy bien. Y le puso la inyección y se curó unos días y volvió. Entonces volvimos ahí, vamos a ver. No, es que la infección sigue ahí. Le voy a poner más y lo volvió a hacer. Entonces ella me decía, no, me dijo, no, si yo no estoy, yo tengo, no es algo del sistema respiratorio. Yo no es tengo tos, pero no es eso. Y entonces buscando qué hacer, ya fuimos con un especialista. Y cuando fuimos con el especialista, entonces viene él y la examinó, y entonces él dice, no, ella lo que tiene es una situación de un reflujo. Y nos explicó el tema del reflujo, cómo cambia la válvula de alguna manera, suben los ácidos y entonces se empieza a dar tos. Yo digo, el otro era doctor. Creo que en alguna vez en su carrera universitaria de medicina le deben de haber enseñado el reflujo mínimo como algo general. ¿O no? Confundió, perdón, mi apreciación es, confundió el reflujo con una tos, siendo doctor. Nosotros somos pastores y nosotros no podemos tener esas confusiones, esa inestabilidad, esa situación de que a veces nos desesperamos y vemos que no crecen y otros sí crecen, y que no vemos la abundancia y que por qué, y en vez de sumar se resta y se divide, y entonces entra la duda y ahí hay respuestas. Puede ser que fuiste antes de tiempo, puede ser que pues el Señor te está enseñando el oficio, el ministerio, cómo nosotros lo debemos de hacer y realizar. Entonces yo quisiera que el Señor nos bendijera con ese tema, el tema acerca de apacentar, entre lirios, de apacentar. Y pues déjenme llevarlo en la escritura algunos otros versos que nos van a ir ayudando para ir avanzando en el tema, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque dice la Biblia, hermanos, en Juan, que nosotros no somos empleados que nos pusieron a cuidar el rebaño. Y que cuando el empleado ve que viene el lobo, dice que abandona el rebaño y se va, y las ovejas se dispersan. Y dice que por eso el empleado no es como el pastor, porque el empleado es un asalariado y solo está por el dinero. Yo he oído a algunos ministros, siervos
pues no de nuestra red, pero oigo algunos hermanos me dicen, fíjese que el pastor se quiere ir de la iglesia, no vamos a sacar sin pastor. ¿Y qué pasó? Pues pidió su cambio a otro lado, ¿y por qué? Porque él dice que las ofrendas y los diezmos que recibe no le alcanzan. Entonces se va a ir para otro lado, un lugar donde haya más gente. Entonces él está por un salario. Y algunos hermanos dicen, no, yo tengo que cambiar de lugar. Aquí no, aquí me estoy muriendo. Yo necesito irme a otro lugar más céntrico. Yo necesito ubicarme en tal lugar. Hermanos, fíjense que yo tuve pastor y soy oveja. Pero tuve un pastor y era pues cercano a él. Y entonces me habló, me dijo, vivíamos exactamente en la frontera entre en un asentamiento, una colonia que fue una invasión, y el otro lado de la calle, una colonia residencial. Así, en medio. La iglesia está en medio. Y de un lado, a su lado, así parado aquí donde estoy, al lado derecho la colonia residencial, y al lado izquierdo las ovejas y las cabras, no, al lado izquierdo la otra colonia. Y entonces me decía, ¿por qué solo de este lado vienen? Me dijo, ¿por qué solo de este lado viene la gente? ¿Cuándo va a venir la gente de estas colonias residenciales aquí? No, yo sí veo en pastores que se desesperan por ello, hermanos. Y entonces empiezan a hacer malabares, empiezan a hacer actividades, empiezan a ver a quién traen, a qué grupo traen para jalar, a ver qué otra situación. Pongamos una discoteca cristiana, hagamos un evento donde todos vengan camuflados como militares y todo el mundo llega ahí y entonces para llamar la atención, pero no es así. Yo creo en que hay un llamado de Dios a nuestras vidas. Y si Dios te llamó, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, dice la palabra del Señor. Y usted no tiene que preocuparse por eso. Amén. Porque el milagro es más grande donde supuestamente no hay. Bueno, que Dios nos ayude y esta mañana. Amén. Entonces, acá apacentando el delirios, nos encontramos acá, hermanos, con este pastoreo, el pastoreo del Cantar de los Cantares. He estado predicando acerca de ello, del pastoreo del Cantar de los Cantares, puesto que me encuentro acá en el libro de Cantares. Hay un pastoreo, hay un inicio y un final, hay un recorrido donde se inicia y se finaliza, como el del recorrido del Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y al final el verso 6, y a la casa del Señor volveré. Hay un inicio, hay un comienzo en este pastoreo. Y así que igual manera nosotros también tenemos que entender aquí una descripción de lo que nosotros debemos de hacer como pastores, para estar apacentados también nosotros. Como dice el hermano apóstol, yo pastoreo pastores, ustedes pastorean ovejas. Y si el pastor no está en reposo, si el pastor no inspira confianza, si no hay, hermanos, un asentamiento en el corazón, las ovejas se intranquilan, se ponen inquietas, perdón. Entonces, en el Cantar de los Cantares encontramos a Salomón, que él pronunció 3,000 proverbios. Primera Reyes 4:32 pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Pero este es el canto de los 1,005. El libro de los Cantares es el principal del canto de los cánticos, el Cantar de los Cantares. El libro el libro de Eclesiastés. Padre, ayuda.
Ah, puse estos versos, hermanos, porque es el que estoy hablando de Juan, del empleado al que le pagan por cuidar las ovejas. No es como el pastor, las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas, se escapa, el lobo las ataca, las dispersa. El empleado huye porque no le importa, lo que le importa es que le paguen. Y lo otro, cuando hay una desesperación porque no hay ovejas. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta del pueblo está la ruina del príncipe. Y entonces algunos, sí, el que quisiéramos tener un montón de ovejas, pero en el retiro que estuvimos en México este año, en enero, en México, nos compartía el apóstol Germán Ponce, hermanos, acerca que más que ser reyes, necesitamos ser sacerdotes. Amén. Y más que ser acá, aquí reyes, pensando en la abundancia, tenemos que ser sacerdotes. Si nos dieron 5, amén. Nos dieron 10, amén. Recuerdo haber oído a mi apóstol diciendo: algunos somos pastores, algunos van a ser pastores y a 50, y de ahí no van a pasar. Bueno, perdón, lo voy a decir. Algunos van a ser pastores de 50. Dios llama a algunos pastores de 100. Van a haber pastores de 1000 y otros más. Bueno, aleluya. Entonces viene acá en Cantares, empieza el recorrido. Dime, amado de mi alma, donde apacientas tu rebaño, donde lo haces descansar al mediodía. ¿Y por qué de ser yo como una que se cubre con un velo junto al rebaño de los compañeros, de tus compañeros? Entonces ella hace acá 3 preguntas. Capítulo 1 empieza ella diciendo que si él me besara con besos de su boca, vive su primer amor, los primeros versos. Pero ya a continuación ella empieza a manifestar los problemas de su alma. Ella empieza con inquietudes en su alma. Entonces, y ahí ya vienen las preguntas, porque está ahí quieta. Entonces hace las preguntas, hace 3 preguntas acá. Y entonces el Señor le empieza a ministrar, le empieza a hablar acerca de ello. Yo no me voy a enfocar tanto en eso, quiero hablar de los lirios. Entonces él le habla y le dice: si tú no lo sabes, sos la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y en inglés, allá, Cantares 1:8, la King James versión, con la concordancia Strong, me llama la atención, hermanos, que en vez de decir cabritas, en inglés traducieron niñerías. Niñerías. Ustedes lo saben mejor que yo, porque no me voy a poner yo aquí a leer inglés, porque se van a reír y todos ya no dan ganas de hablar inglés. Pero me dan razón, que dice niñería. ¿Sabes qué? Está bien, vamos ¿sabes qué? Vamos a ir a caminar, vamos a avanzar en este recorrido. Sí. Pero tienes tus preguntas y lo primero que tienes que hacer es quítate las niñerías. Quítate las niñerías. Bueno. Y entonces empieza él: vamos a ir. Vamos a apacentar ese rebaño y salgamos. ¿Cuánto es el tiempo? Las 24 horas. Todo el tiempo se pastorea. Todo el tiempo. A veces te llaman de noche, a veces cuando hay un descanso, a veces cuando estás comiendo. Todo el tiempo se está pastoreando. Y era el tiempo de salir, porque resulta que entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses aproximadamente eran tiempos de lluvia, de un invierno. Y como es un invierno, no se puede salir, las ovejas no se pueden mojar, fíjense. La lana de las ovejas mojadas no sirve. Entonces las tienen que guardar. Las tienen que guardar durante ese tiempo. Y
Entonces, y como no hay pasto, porque está lloviendo demasiado, el pasto todavía está creciendo. Ustedes saben mejor de eso, porque ustedes viven aquí bien el invierno y la nieve, ¿va? Yo los oigo, hermanos, cuando los hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué tal? Bonito, mire aquí. Pero el invierno, yo todos a los que les he platicado me hacen caras cuando hablan del invierno acá. No sé cómo será el invierno para ustedes, pero nosotros también pasamos nuestro invierno de otra manera. Quizás muy encerrados y todo. Dice, por eso que hay tiendas que hay que ir a buscarlas aquí abajo, ¿va? Porque la gente está aquí abajo, ¿verdad? En las ciudades. Bueno, Padre, ayúdanos con esto. Y entonces él empieza a decir, va, bueno, apacienta tus niñerías, ahora salgamos, levántate, amada mía, ven conmigo, 2 días de cantares, ven conmigo, preciosa, amoroso el Señor. Verso 11, mira, ya no hace frío, ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Y ahora vamos a salir. Entonces ya empieza la salida. Acá esa salida es aproximadamente entre el mes de marzo hasta el mes de octubre. Marzo, abril. Septiembre, octubre. Son días de salida cuando hay una fiesta. Ellos salían con las ovejas cuando estaba la fiesta de la Pascua y regresaban cuando estaba la fiesta de los tabernáculos. Un recorrido, 7 meses, 5 adentro, 7 afuera. Y empezaban ellos en ese caminar, en ese pastoreo, apacentándose, siendo cuidados las ovejas, y entonces aquí son llevadas. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Te quiero. Apacienta mis corderitas. Pedro, me ágape. Señor, te fileo. Apacienta, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? ¿Me fileas, Pedro? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Miren las palabras. Me amas. Apacienta corderitos. ¿Me amas? Pastorea ovejas. ¿Me quieres? Pastorea corderos. Y entonces dentro de las ovejas hay etapas. Ellos tienen sus diferentes etapas. Inicialmente las ovejas, las ovejitas, corderitas recién nacidas que necesitan lactancia, tienen su cuidado. Luego esas ovejitas ya pasan, esos corderitos pasan a ser ovejas. Y de ovejas, entonces ahí ya avanzan para una fructificación y que haya una multiplicación. Entonces los corderitos son de lactancia, los corderos en crecimiento, 2, 3 ovejas gestantes y 4 carneros sementales. Pero el Señor no le habló de carneros sementales, porque tiene que ver aquí con la sexualidad, ¿va? Cuando veo lo de Pedro hablándole acá el Señor le está contestando. Ahí están las palabras, hermanos. Pedro, ¿me amas? Apacienta
darles de comer. ¿A quién? A mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea, poimano, como regir. Aquí una oveja, aquí ya es probatón. Allá era un cordero. Y aquí oveja en griego es probatón. Pedro, ¿me quieres? Apacienta ovejas. Pero la palabra aquí que aparece, prohibano, apacienta ovejas que van hacia adelante. Ovejas que avanzan. Y por último, entonces le dice él, Pedro, Bosco, mi probatón. Entonces se apacientan corderos en crecimiento, se pastorean ovejas gestantes que son fecundas y se apacientan ovejas gestantes fructíferas. Qué trabajo, hermanos. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces Dios nos da ovejas. Tiene la confianza en que nosotros vamos a pastorear, que vamos a cuidar de ellas, que inicialmente son corderitos, tienen que comer, les vamos a dar de comer. Si ya las ovejas crecen, avanzan a los 100, entonces ahora hay que regirlas. Eso también es pastorear. Y por último, con las ovejas es llevarlas a que sean fructíferas. Y ahí es donde va viniendo la bendición. Amén. No, miren, en una iglesia no son los pastores, no es el pastor el que se multiplica. Las que se multiplican son las ovejas. Las ovejas necesitan ser alimentadas, cuidadas, a veces regidas. Ese es nuestro trabajo. Y ahí entonces ya viene la bendición, porque viene la oveja es saludable, ya es sana la oveja. Y esta oveja sana, hermanos, se constituye una bendición para la iglesia. Las ovejas sanas son una gran bendición. Las enfermas que tengamos es un gran problema y dan mucho trabajo. Pero también hay que trabajar en eso. Hay que sanarlas también. Y ahí encontramos en la isla un montón de enfermedades, hermanos. Prediqué una vez un tema acerca de las enfermedades de las ovejas. Y por lo menos tienen 27 enfermedades. Eso es su trabajo. Amén. ¿Cómo las miramos? ¿Cómo mira usted? ¿Las mira como ovejas? Porque el Señor siempre a multitud las miraba como ovejas. A los que le seguían las miraba como ovejas. ¿Cómo las mira? Entonces las ovejas sanas tienen partos saludables, incluso tienen partos dobles y hasta triples. Una oveja sana. La oveja sana, hermano, puede salir a pastar. Sale y puede dejar sus corderitos. Ella se va sola a pastar, a alimentarse. Regresa al mediodía a amamantar a sus corderitos. Los pequeñitos no se van porque están demasiado pequeños, entonces tienen que cuidar que no se vayan a enfermar. Están muy débiles, entonces no se les puede sacar a pastar. Fácilmente algún parásito, algún animalito, un gusano les puede a ellos afectar. Aparte de ello, es necesario que la ovejita corderita que se queda en casa, esos son nuestros discipulados. Esa es la alimentación, el cuidado que tenemos, de darles pasto, de cuidarles.
Entonces la oveja que tiene que crecer, aparte de eso, no se le debe pastar, y entonces ella se le empieza a enseñar a que tiene que empezar a comer solita. Son 70 días aproximadamente, donde ella se va donde las ovejitas se van alimentando. Ya cuando crece, salen junto con las mamás por la tarde. Y ahí ya están entonces en un proceso de una gestación, de una fructificación. Ya están listas para ellos. Entonces el Señor, y el Señor nos habla, porque Él hace este trabajo en Isaías 40:11. Alimentará su rebaño como un pastor. Gloria a Dios. Dios hace el trabajo, nos lo enseña. Por eso digo, Él dijo, David lo dijo, el Señor es mi pastor. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Y ahora nosotros, el Espíritu Santo nos dejó a nosotros para hacer esa función. La plana, como se llama el apóstol, la letra, la primera, la plana del pastor, papá, del Padre, nuestro Padre, Dios. La plana, el Hijo la siguió. A nosotros nos toca la tercera línea de la plana. ¿Qué trabajo? Hermanos, cuando se hace un mal trabajo, las ovejas se van y buscan otro rebaño y buscan otro pastor. A cuenta de eso, incluso nosotros tenemos ovejas así, de que algún pastor no hizo bien su trabajo y entonces se vino con nosotros. Y como nos predicaba una vez el pastor Julio Herrera en un estudio de pastores, las iglesias se llenan y llegan las ovejas. Pero ese trabajo es más delicado, porque hay que reengendrarlas. En cambio, si nacen o las salimos a buscar, entonces nosotros las formamos. Entonces cuando llegan, gloria a Dios. Y si usted sabe que vienen de otra iglesia, aleluya, el pastor no sirve, pero yo sí le voy a enseñar que yo sí sirvo. Los pastores tenemos tentaciones. En lo pastoral estoy hablando. Una de las tentaciones de los pastores es decirle a la gente, véngase para acá. Véngase. Dice que me enfermé, no me visitó el pastor. Véngase conmigo, yo lo voy a visitar todos los días. Venga, para acá. Allá está donde me han dado privilegio. Yo le doy privilegio. Hermanos, lo hacemos nosotros, entre nosotros mismos lo hacemos. Que recién se recibe a alguien y a la semana ya está ministrando. El otro pastor no tuvo ni siquiera el cuidado para llamar y decir, mira, aquí está fulano. ¿Qué pasó? Sí, lo tengo en disciplina. Estaba en la alabanza. Tenía dos novias. Ya. Pero como a él le urgía, necesitaba un músico. Y cabal le llegó el músico. ¿Qué importa cómo venga? Dios me lo envió. Yo estaba pidiéndole a Dios y Dios me envió. Es la respuesta del Señor. Entre paréntesis, por eso el trabajo entre la alabanza es de hacerlo con los corderitos, con los niños, con los pequeños. Aprenden así de rápido. Hay que invertir. Hay que llevarlos a una academia de música y que aprendan. Lo aprenden rápido, hermanos. Amén. Mira, me gozo ver aquí a los jovencitos. Yo tengo 15 años de estar en Ministerios de Benecer.
Y a algunos de ellos, bien pequeñitos, los hijos del pastor Jimmy, vio a su hija ahí tocando. Y su varoncito, hermano, agarra la guitarra ahí. Si cuando lo íbamos a ver a Tiquizate, hermano, con su playera del Barcelona y su pelota, hermano. Mire los hijos del pastor Brian, con qué pasión toca el chofar, y con qué, hermanos. Amén. Entonces, más que estar pensando en los que ya están hechos, mejor haga. Apaciente. Tiene que aprender a apacentar y tiene que aprender a pastorear. Y tiene que saber que se apacienta. Primero se apacientan corderitos, después se pastorean a ovejas y después se apacientan las ovejas. Tenemos que aprender. Nos metemos en muchos problemas. Tenemos muchos problemas en la iglesia. Nosotros mismos los tenemos. Nosotros mismos los llevamos a la iglesia. Entonces dice, el Señor mismo alimentará su rebaño como un pastor. Aleluya. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Y guiará con delicadeza, ¿ves? Las ovejas. Entonces apacentó corderos y pastoreó o guió ovejas. Le puse dos versiones más de ese mismo verso. Como pastor, pastoreará su propio rebaño, hato. Con su brazo juntará los corderos y en su seno los llevará. Conducirá con cuidado a las que están dando de mamar. Y en la otra versión, traducción lenguaje actual, viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a sus corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Amén. Y este verso me gustó. Ezequiel 34:31. Ustedes son mis ovejas, mi rebaño de seres humanos. Que como vemos el rebaño, como vemos a las ovejas, como vemos en la iglesia a las ovejitas, pues debería ser como ovejitas. Como ovejitas. Perdón, pero con cuidado, ¿verdad? Porque algunos lo que ven es un harén. Algunos lo que ven es la oportunidad de estar con alguien. Ya, hermanos, si era una oveja, perdón. Nuestra naturaleza de pastores. La oveja, su naturaleza es otra. Así como un animalito. ¿Se imagina usted un pastor metiéndose con una oveja? En lo físico. Es una aberración. Eso es un bestialismo. Entonces le dicen a David, cuando Natán llega con David, le dice: te tengo que hablar acerca de una situación, David. Pero había un hombre que lo que tenía, y una corderita, ¿viste? Insignificante pareciera, era todo lo que tenía y lo que pudo comprar. Esta ovejita, él le enseñó a comer, comía de su mano, comía en su plato y comía en su mesa, bebía de su copa, la ovejita. Y llegó a ser, porque en el hebreo la palabra ahí, y llegó a ser su hija.
Sí, pero después se la comió. Entonces cuando un pastor deja de ver como rebaño, como oveja, y como incluso se ve inicialmente como que fuera una hija, y las ovejitas son inocentes, son lindas, su mirada, no inspira miedo, ternura. Usted ve una ovejita, usted ve las librerías cristianas que están ahí en las ovejitas que de peluche, de algodón. Yo tengo ahí en la cabecera de mi cama, hay ovejitas, ahí colecciono ovejas. Sí. Y las ovejas son tan lindas porque se recuestan en el seno, en el pecho del pastor. Ay, venga para acá. Y entonces ahí, ¿viste? Mi pastor, mi papá, mi papito. Y hasta la esposa, yo miro que abrazas demasiado a las. Son ovejitas, son hijitas. ¿Cómo vas a creer? Bien. ¿Por qué pasó? ¿Por qué ha pasado? Hay fracasos, hay adulterios. Pero ¿cómo sucedió esto? Pues nunca desconfiamos, siempre. Es que ella siempre le decía a él, papi. Siempre. Llegó a ser una hija. Eso hasta bien ser un incesto. Se metió con él. Entonces David se levantó y dijo: ese hombre merece morir. Y pagar 4 tantos la oveja que se comió. Y le dijo el profeta: ese hombre eres tú. Te van a perdonar por ese pecado. No te van a quitar la vida. No te vas a morir. Pero tu hijo se va a morir. Y empieza el primer cobro. Faltan 3 más. Entonces un pastor tiene que proveer seguridad, reposo, satisfacción, porque ella está ahí, hermanos. Es el libro de los Cantares. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y aquí estamos hablando de lo espíritu, lo íntimo. Como puso un pastor ahí, publicó algo, y los hermanos y pastores, va lo que publican. El libro de Cantares es para los solteros. El libro de Lamentaciones es para los casados. Sí, pero digo, esos hermanos. Pues son esos hermanos pastores que se viven publicando y viven mostrándose. Y yo en tal lado. Y yo cuando tenía 15 años. Yo cuando tenía 20. Hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Buscando que alguna oveja se enamore de él. Entonces las ovejas quedan preñadas. Mire, yo aquí enfrente del hermano ingeniero agrónomo, pero me voy a atrever a hablar del tema un poquito ahí. Yo fui pastor de ovejas. De 12 años yo pastoreé ovejas. Fue mi primer trabajo de jovencito. En mis vacaciones para comprar mis cohetes y mi estreno allá en Guatemala, pastoreé ovejas. Yo las sacaba por la mañana, sabía dónde llevarlas por la mañana, sé dónde llevarlas al mediodía, sé en la tarde dónde se guardan. Lo aprendí. Entonces, eso es mi tema, son estos. Cuando yo predico, esos son mis temas. Y yo sé de lo que estoy hablando. Amén. Como aquel hermano que clamó el Salmo 23. Jehová mi pastor. Y se paró un viejito ahí. Él sabe de memoria el Salmo 23. Yo conozco al pastor del Salmo 23, dijo él. ¿Ya? Entonces yo le estoy hablando de eso. Siento cierta solvencia de hablar de esto de pastorear. Y Dios me ha bendecido. He aprendido.
15 años, tengo 40 años de ser cristiano, 15 años de pastorear. Mi esposa se llama Oveja, Raquel, y le puse una de mis hijas, Oveja también. Este es mi rollo. No sé cuál será el suyo, no sé cuáles son sus asuntos o sus negocios. Pero Dios nos llamó a esto, a pastorear, a cuidar, a apacentar un rebaño, hermano. No dejarlas abandonadas y ahí que miren qué hacen. No. Dios nos dio ovejas. Nos lo van a cobrar. Si a los pastores cuando les dan ovejas se las cobran, le dan 100 ovejas, sale el recorrido, porque eso todavía, eso sigue actual. Lo que estoy diciendo es bíblico y todavía se sigue haciendo. Sacan a las ovejas, les dan 100 y cuando regresa, el hermano cuando regresa dice que perdí 2 y tiene que llevar por lo menos los restos de las 2 que perdió para que no se las descuenten. En la Biblia aparece ahí, dice que el pastor cuando puede rescatar una oveja, aunque sea las 2 patas debería de quitarle, aunque sea las 2 patas debería de quitarle de la boca del lobo o del oso de la trompa del oso, quitarle aunque sea las patas. Y dice que las orejas es una parte de algo hay que hacer, pues. Todas las ovejas quedan preñadas de agosto a septiembre. Son 5 meses de embarazo. Entonces los partos son en enero y en febrero. Las que quedaron preñadas en octubre y noviembre, sus partos son en abril, marzo, abril. Y cuando son dadas a luz, se espera 9 meses que crezcan. Después de los 9 meses que ya crecieron, a los 3 meses, la que nació ya puede quedar preñada. Y las ovejas pues viven 18 años, de 18 a 20 años. Pero como nosotros los pastores nos llama la atención ciertos números, ¿verdad? 18 años vive una oveja, de 18 a 20, 6. Entonces viene él y le dice, en el 6:2, aquí la esposa, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras del bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. ¿Por qué no apacentar donde hay grama, donde hay yarda, donde hay pasto? ¿Por qué? ¿Por qué donde hay lirios? ¿Por qué donde hay huertos? ¿Qué tiene que ver un pastor, un rebaño con huertos, o donde hay lirios? ¿Qué tiene que ver una oveja con perfumes, pues? ¿Qué tiene que ver? Pero entonces cuando buscamos la palabra lirios, es la palabra Shushan, blancura. Entonces, ¿qué tiene que ver? Apacentar, santidad, pureza, blancura, lirios. Amén. Ahí tiene que haber. Eso es el rebaño. Salieron, vamos, salgamos, ya pasó el invierno, ya pasó, ahora salgamos, sí, ya es el tiempo de la canción, las flores empiezan a brotar, así como ahorita ustedes que empiezan a vivir aquí, ¿va? Las flores y la gramita y se ponen contentas y una florecita que sale, ¡oh! Ya empezó a salir, la gran bulla, ¿va? Digo, bueno, porque nosotros allá, todo el tiempo. Todo el tiempo, el país de la eterna primavera, dicen los hermanos. Pero ustedes cuando empiezan a salir, entonces, y acá llegan a este lugar, mi amado apacienta entre lirios.
donde hay blancura, donde hay pureza. Amén, hermanos. Y eso debe ser el lugar donde estamos. Debe haber pureza. Quiero decirle algo más. Debe haber inocencia. Para que el pastor no confunda, no le llegue la malicia o la levadura y confunda la inocencia. Y es donde ya no ve a la oveja, sino que la ve como, puede llegar a verla como como una presa o para un amante. Que eso es lo más, eso es de lo común, lo más común del fracaso de los pastores es esa situación. Se llevó a la secretaria, se llevó a la de más confianza. Sí, usted sabe. No estoy descubriendo el agua azucarada. Tenemos que tener ese cuidado. Yo espero que le bendiga la prédica esta mañana. Y dice ahí también tiene que ver con trompeta. El lirio tiene que ver con trompeta por su forma tubular. El lirio. Hace un año que estuvimos en el retiro acá, nos trajeron cebada, cubetas de cebada, ¿se acuerda? Sí. Nos hablaron de la producción del trigo, la cebada, a nivel mundial y todo. Precioso. Amén. Entonces aquí, blancura, trompeta, recta o su forma tabular. ¡Qué precioso, Dios! Pero cuando vamos a la raíz de la palabra blancura o de trompeta, es esta. Es estar brillante. Alegría, regocijo, y es gozarse. Entonces aquí le empiezan a ella a contestar las 3 preguntas que ella hizo. ¿Dónde apacientas el rebaño? Entre los lirios. ¿Dónde lo llevas al mediodía? ¿Dónde lo llevas? A la perfección, porque el mediodía es la perfección del día. Dicen, ¿cuál cree usted que es la mejor hora para descansar de todo el día? Al mediodía. ¿Cuál es la hora perfecta de las 24 horas del día? El mediodía. Usted come, dice, me echaron mi 10, dice usted puede comer, ¿va? Al mediodía, porque al mediodía hay esplendor, hay luz. La senda de los justos es como la luz de la hora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, mediodía. Entonces, en la Biblia de las Américas aparece 6 veces la palabra lirio. En otras versiones aparecen 5. En la Reina Valera aparece la palabra lirios 4 veces en los Salmos y 6 veces en el libro de Cantares. La blancura, la pureza. Qué hermoso. Porque cuando se escribieron los Salmos, a los directores del coro les daban las notas y les decían, este coro se tiene que cantar en esta nota y tocar en esta nota. Entonces en el libro de los Salmos hay 4 salmos que habla de lirios. Y aquí ya va la pureza, el lirio, la blancura, el olor, el perfume y ahora la alabanza en ese lugar. Ahí no aparece la cita, va. Salmo 81. Al director del coro, al compás de la melodía, los lirios del pacto. Canción de Asaf, pastor de Israel. Escúchame, tú que guías al pueblo de José, tú que estás sentado en un trono entre los querubines, escucha, aparece. ¿Qué va a hacer al mediodía? Trompetas, reunión, perfección. Aparece. Y aquí canta, en la otra versión, para el director del coro, Salmo de Asaf, cántese con la melodía los lirios del pacto.
¿Se acuerdan de los que estaban hermanos en Guatemala? Vamos marimbas. Tal canción. Al compás de las teclas de no sé qué. Pero aquí para el director del coro, Salmo de Asaf, cántese con la melodía lirio de pacto. Te pido que me escuches. Oh pastor de Israel, tú que guías como un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, que estás entronizado por encima de los querubines. Encima de los querubines despliega tu radiante gloria, luz, resplandor. Y en la NBI, al director musical, sígase la tonada de los lirios del pacto. Salmo de Asaf, pastor de Israel. Entonces, para mí este es el lirio pastoral. Este otro, Salmo 69:1, himno de David. Instrucciones para el director del coro. Este salmo deberá cantarse con la melodía los lirios. Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo. ¿Y sabe cómo es de otra versión? Siento que el agua me llega hasta el cuello. Sálvame. Para mí este es el lirio evangelístico. Tonada, canto, pastoreo, rebaño, redil, apacentar. Amén. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Siempre. Miren, hermanos, no solo es que haya ritmo, o no solo es que haya ritmo y armonía, es necesario que haya ritmo, armonía y melodía. Amén. Es algo más íntimo. Usted se imagina a alguien enamorando a Dios con rap. Usted se imagina a alguien enamorando a Dios con la quebradita. Usted se imagina a alguien enamorando al Señor con merengue. No, la melodía. Sálvame. Y el Salmo 44:1, poema compuesto por la familia de Coré para las bodas del rey. Aleluya. Instrucciones para el director del coro. Este poema deberá de cantarse con la melodía los lirios. Me nace del corazón, palabra. Esto lo voy a cantar yo en melodía en lirios, la nota lirios. Me nace el corazón decir palabras bonitas. Como quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad. ¿Quién es ese? El maestro. Porque las palabras del maestro son preciosas y hermosas, bien dichas, bien trazadas. Y ahí sale Shushan, Edut, lirio o trompeta. Y aquí de una vez dice trompeta, lirio o trompeta. Ya saben, vea. Título de una canción popular entre sobre lirios. Y entonces aquí dice, yo soy de mi amado es mío, Él apacienta entre los lirios. Es que en el capítulo 12 ella dice, Él es mío, yo soy de Él. Entonces le corrigen la plana. Como cuando Noé entró al arca, entró él, sus hijos, la esposa de sus hijos, la esposa y las esposas de los hijos. Pero cuando salió, salió igual. Y aquí le están corrigiendo la plana a ella, porque dice, Él es mío. Y ella todavía dice, no, yo soy de Él. Y Él es mío. Y apacienta entre los lirios. Entonces, para mí ese es el apostólico. Gloria a Dios. ¿Cómo es el lugar donde estamos
estamos pastoreando. Llega el Señor ahí entre los lirios de la iglesia. Desciende el Señor donde hay perfume, donde hay adoración, donde hay alabanza. Se manifiesta el Señor ahí, en medio de ellos. Hermanos, ahí es donde tenemos que nosotros finalizar y llevar a las ovejas en este recorrido. Amén. Nosotros estamos pastoreando, vivimos con ellas, crecemos con ellas, nuestros hijos crecen con ellas, hermano. Los demás ministerios son ambulantes. Llega un profeta, llega y predica, los peina, los despeina, los acuesta, los vuelve a levantar, pero se va y solo nos quedamos. Llega un evangelista, le llega a decir que de qué se van a morir, al infierno. Pero nosotros nos quedamos con ellas, el pastor se queda ahí. Es un apóstol, tal vez se doctrina, se va, pero nosotros a pastorear. Por eso es que las ovejas tienen que evolucionar, porque si solamente se quedan como oyentes, todos somos sus predicadores. Pero si ellas llegan a evolucionar, tienen que evolucionar porque se quedan como creyentes, demasiados problemas. Tienen que avanzar a ovejas para entonces ser pastor, por lo menos. Y de ahí para que lleguen a hijas, ya vio el otro trasfondo. O sea, no es tanto, dígame papá. No, si ni pastor eres quizás de ellos. Y tú te lo crees. Y a la primera les dices algo, se van y no queda tu hija, pues. ¿Y dónde está papatito? Soy mi madre. Soy mi madre pastora. Mentiras. Si ni ovejas a veces no se dejan pastorear. Ay, Padre, ayúdanos, Señor, a hacer ese trabajo, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos copiar la plana original. Necesitamos verte a ti cómo haces el trabajo. No ver cómo lo hace otro pastor. Ve al original. Ve a la primera línea, a la primera letra, a la Lef. Ve a la Lef, a la Bet, a la Gimel. Antes de llegar a Camello, la Lef. Oveja, Gimel. Tienes que ir al principio, volviendo al principio, a los inicios, a los comienzos. En el nombre de Jesús. Que el Señor cambie nuestro corazón. Que el Señor transforme tu corazón en un corazón pastoral. Que te haga una operación de corazón abierto para que tu corazón sea pastoral. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y realizar esa función, ese trabajo, de acuerdo como el Padre lo hizo, como Él lo describió. La descripción de nuestro trabajo en las ovejas. Pasando acá el tiempo, pronto vamos a regresar otra vez a la casa del Padre, al redil. Regresaremos pronto. Sigue con las ovejas. Él está contigo, Él está con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.